Que nos abra el espacio. Yo siempre digo que este es la casa de todos los mexicanos y mexicanas, es una soberanía, por tanto, y qué bueno que esta soberanía nos brinde el espacio para poder deliberar. Aquí ya hicimos otro foro y también la senadora nos hizo favor de abrirnos el espacio y prestarnos la infraestructura de nuestro Senado de la República. Muchísimas gracias. Y bueno, decir que el tema de las familias homo, lesbo, bi, transparentales en México no es algo nuevo, porque por ahí se quiso etiquetar de que éramos una moda, ¿no? De que esta cosa de la modernidad y estas cosas liberales, terribles, estaban destruyendo a la familia, pero que era una cuestión como de moda y que por lo tanto pues las modas van y vienen, ¿no? Entonces que podríamos desaparecer. No, yo creo que la historia, en todos los momentos de la historia de la humanidad hemos existido familias homo, lesbo, bi, transparentales. Ha habido momentos ciertamente abiertos donde casi de hecho ni se ha cuestionado el asunto, pero también ha habido tiempos de oscurantismo y de negación de esta posibilidad. Pero de que hemos estado, en todos los momentos de la historia hemos estado. Nos lo dicen ahí, bueno, la cultura egipcia, la cultura griega, la grecolatina, vamos. Y eso es muy importante decir porque en el discurso religioso regularmente está esta cosa, esta idea siempre que permea la idea de pecado, la idea de lo natural, de lo antinatural. Entonces, con base en ese discurso, bueno, pues nos han vilipendiado en los últimos días particularmente, pero ha sido algo que hemos heredado del discurso judeocristiano. Entonces, sí decir que las familias conformadas por dos hombres, por dos mujeres, hemos estado y somos algo que a mí que me gusta mucho decir y lo repito siempre, somos células vivas de la sociedad, células vivas y dinámicas de la sociedad contemporánea. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos las circunstancias que vive cualquier otra familia, la gran mayoría de las veces, con una diferencia, ¿no? Que es la discriminación por nuestra orientación sexual, en el caso de los padres o las madres, y que esta discriminación muchas veces se traslada también a nuestros hijos y nuestras hijas. Con la idea de aterrizar, de entender, de analizar cómo estamos conformadas las familias luego de los avances que hemos tenido con sociedades de convivencia y con matrimonio igualitario. En el año pasado, bueno, de hecho fue desde el 2012, surgió la idea de hacer un libro de historias de familias homo, lesbo, bi, transparentales. Yo como periodista pues siempre he tenido cerca relatos, los he publicado en algunos momentos, en el suplemento Letra S principalmente, pero también en otros lugares. Y al tener esa posibilidad, algún día con Marta Lamas, platicando en un foro parecido, surgió la idea de que había que contar esas historias, que si bien ya había pasado sociedades de convivencia, si bien matrimonio igualitario, de hecho ya había habido la primera resultado de la Corte, lo que planteó en 2010, la resolución del 2010, y que bueno, pues ya vislumbrábamos que esto iba a ser como una reacción en cadena en todos los estados, pero que había que reflexionar sobre la vida cotidiana de las familias, porque por ahí algunos medios habían pues hecho bonitos reportajes, hay 3, 4 o 2, 5 familias que más o menos somos públicas, ¿no? Pero que era necesario aterrizarlo en un libro que pudiera contar esa vida cotidiana que no se cuenta a veces de hecho en los mismos medios, que la gente no conoce. Entonces Marta me hizo el reto de hacer el libro, pero la verdad es que le desobedecí porque vinieron tiempos y momentos diferentes. El libro está en otro lado, esas historias de familias, lo tengo, está ahí, está a punto de terminarse la edición, pero antes hubo un contexto, una coyuntura política
política muy importante, que fue el año pasado, en el año 2012, 15, la Corte vuelve a hacer otra, ¿cómo se llama? Resolución, la 43-2015, de junio del año pasado. Entonces, previo yo ya había asesorado algunas tesis de maestría y doctorado sobre el tema de familias homoparentales, 4, y otros compañeros, amigos míos, habían hecho investigaciones extraordinarias que en sí mismas todas son un libro fascinante, pero enfocadas a ciertas ciencias, ¿no? A la ciencia, a la antropología social, a la medicina social, a la psicología, a la comunicación y, muy importante, al derecho. Entonces, en lugar de publicar el otro libro de las bonitas historias, bueno, que no son tan bonitas, hay que decirlo, historias también, quiero decir, de terror en algunos casos, ¿no? De circunstancias que viven las familias conformadas por 2 papás, 2 mamás, con hijos o sin ellas. Entonces decidí, en lugar de hacer el otro libro, que creo que también tendría muy buen impacto, mejor pedirles a los compañeros y compañeras que me regalaran un texto académico, un artículo que pues sintetizara de alguna manera y que además hicieran reflexiones sobre sus tesis de maestría y doctorado. Entonces, bueno, es así como se hace esta compilación, porque sabíamos lo que venía. Venía una discusión política muy ardua, muy grande, muy compleja. En una de esas, bueno, pues las pasiones de la derecha, hay que decirlo, perdón, pues tendrían pues mucha relevancia en la opinión pública. Entonces, la idea fue hacer esta compilación donde cada uno de los tesistas, de las compañeras y compañeros, pues explicó de qué trató su investigación. Por eso el título fue Familias homoparentales en México, mitos, ¿no? Hablamos mucho cuando se habla de las familias homoparentales, la derecha nos ha querido etiquetar con cosas terribles, ¿no? De que convertimos a nuestros hijos en homosexuales, de que los homosexuales somos violadores porque fuimos violados, ¿no? Y una serie de mitos construidos que se repiten, ¿no? Y que van formando una idea que desde el punto de vista de quienes hicieron estas investigaciones es errónea. Entonces, bueno, el libro tiene esta parte de los mitos y las realidades, ¿no? Lo que realmente vivimos, las familias conformadas por 2 papás, 2 mamás, con nuestros hijos, donde pues ahí en una de esas pues traemos broncas igual que los y las heterosexuales, igual que las familias conformadas por personas heterosexuales, y bueno, la realidad que vive en su conjunto la sociedad. Aquí siempre se dice, no, es que la familia va a desaparecer, estas nuevas formas de relaciones liberales, alocadas, están haciendo que la sociedad se denigre y todos estos discursos. No, yo creo que más bien el Estado tendría, bueno, el Estado pensando más bien que eso, los entes de gobierno, de gobernanza, deberían de asumir también parte de esa responsabilidad. Las familias, seamos heterosexuales o no, nos estamos destruyendo, entre otras cosas, por la economía y la violencia y todo lo que está pasando, por malas decisiones políticas, habría que decirlo, ¿no? Entonces los gobiernos no están asumiendo esa parte de responsabilidad de la desintegración familiar, ¿no? Que es un tema, creo, fascinante que también habríamos que reflexionar. Y un poquito en honor y en reconocimiento a alguien que yo quise mucho en vida, aprecié y aprendí mucho y me regañaba mucho también, Carlos Monsiváis. Él insistía en el tema de la vida cotidiana. Hay que relatar, hay que cronicar la vida cotidiana. Entonces, el libro compendia esto, historias, las investigaciones hablan de lo que vivimos quienes estamos conformados de esta manera, de lo que enfrentamos ante las instituciones de salud. Por ejemplo, hay uno de los ensayos, de los trabajos, que se enfoca a cómo las mujeres lesbianas, por ejemplo, que van a los ámbitos de salud, pues son muy violentadas por los ginecólogos, que la gran mayoría de las veces son hombres ginecólogos, ¿no? Entonces,
La cuestión de la lesbiandad para los ginecólogos es algo que pues todavía no les queda claro y hay mucha violencia ahí simbólica y a veces verbal, ¿no? Entonces, bueno, por acá se relatan algunas cosas y que la experta que hizo esa tesis hace todo un análisis desde cómo se van construyendo estas concepciones desde la ciencia médica, por ejemplo, o desde los espacios, desde la psicología, por ejemplo, también, que es terrible, ¿no? Donde todavía tenemos gremios psicológicos donde no han asumido esta parte de la diversidad. Entonces, las investigaciones lo que buscan es eso, hacer una reflexión, insisto, desde 5 ciencias sociales, ¿no? Que dan una posibilidad de leer lo que está pasando en este momento, porque todas las investigaciones, de hecho la más viejita es de Ángeles Aces, que es una investigadora que la hizo en el contexto de sociedad de convivencia, y es fascinante ver cómo se concebía el tema del matrimonio gay. Ella le llama gay lésbico, todavía no entra la parte trans, no, para aquel momento la parte de las personas trans, y cómo se concebía. Y las demás investigaciones ya son como de hace 3 años a la fecha. Entonces es muy, muy vigente, es muy, ha sido práctico. En las presentaciones que han hecho Marta Lamas, Katia de Artigues, Alejandro Brito, Patti Kelly, Irene Moreno, la misma senadora que me ha hecho favor de presentar el libro. Por ahí siempre está la idea que ronda a esta publicación, que es que el libro hasta es una suerte de, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida, de exposición de motivos. O sea, los diputados y diputadas, o senadores, senadoras, que quieran legislar sobre este tema, que no lo entiendan, este libro les va a permitir entender desde la vida cotidiana, desde estos mitos construidos, estos prejuicios construidos en torno a la homosexualidad, a la bisexualidad, a todas las expresiones diversas de la sexualidad, y de cómo las familias que nos construimos, cómo somos percibidas. Entonces, al entender esto, y dicho además desde una metodología de investigación con objetivos y con resultados y con conclusiones, les va a permitir, o les está permitiendo, porque además sí lo he llevado casi a todo el país, el libro, y de repente he visto que diputados, diputadas, sí les ha caído el 20. De hecho, nos piden ir otra vez, o ir, ahora, ¿sabes qué? Pues te invitamos a tal lugar donde va a ir tal persona, o tal jefe de bancada, o estas cosas, y queremos que lo escuche, pero de tu voz. Entonces, hasta 2 o 3 veces he ido a algunos estados. Entonces, este libro yo lo recomiendo. Se hizo una venta comercial que ya se acabó, sale en octubre, y en enero, febrero ya no había en las 4 librerías donde estuvo. Quiere decir que pues está bien, ¿no? Se vendió.